En mi cumpleaños, mi hijo escribió: «Cena con tu vecino, nosotros no iremos». Minutos después, abrí un mensaje que destruyó su herencia planeada. ¿Alguna vez te han roto el alma con tan pocas palabras? Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Ángela Morales. Tengo 67 años y vivo en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Era 15 de marzo, día de mi cumpleaños. Las 7:30 de la tarde pintaban mi sala de estar con esa luz dorada que se filtra entre los edificios altos, creando sombras largas sobre mis muebles gastados pero queridos. Había pasado la tarde preparando mi cena favorita: mole poblano con pollo, el mismo que les hacía a mis hijos cuando eran pequeños. Mis manos, arrugadas y manchadas por los años, temblaron ligeramente mientras removía la salsa espesa en la olla de barro que heredé de mi madre. El aroma a chocolate, chile y especias llenaba la cocina, mezclándose con el olor a las tortillas caseras que había hecho esa mañana, esperanzada de que tal vez, solo tal vez, mis hijos vendrían a cenar conmigo. Puse la mesa con el mantel bordado que mi abuela me enseñó a hacer cuando tenía 15 años. Cada puntada llevaba el recuerdo de tardes silenciosas junto a su máquina de coser, mientras ella me contaba historias de la familia y me enseñaba que una mujer siempre debe tener sus propias habilidades. Coloqué 3 platos de Talavera, esos que compré en Puebla hace décadas cuando aún tenía dinero para pequeños lujos, 3 vasos de vidrio grueso, 3 servilletas de tela dobladas con cuidado, uno para mí, uno para Rodrigo, mi hijo mayor de 45 años, arquitecto exitoso que vive en Las Lomas, uno para Valeria, mi hija menor de 40, quien después de su divorcio se mudó a Polanco con su nueva pareja, mis 2 únicos hijos, mi única familia después de que Carlos, mi esposo, me abandonara hace 15 años por una secretaria 20 años menor. El reloj de pared, ese mismo que compré cuando me casé en 1978, marcaba las 19:30, con su tic-tac constante, que había acompañado toda mi vida adulta. Cada segundo que pasaba era una pequeña muerte de esperanza. Revisé mi celular por 10ª vez. Nada, ni un mensaje, ni una llamada. Me senté en mi sillón favorito, ese de terciopelo café que ya tenía los brazos desgastados por años de uso, y miré las fotografías que decoraban la mesa de centro. Ahí estaba Rodrigo a los 8 años, sin dientes delanteros, abrazando el balón de fútbol que le regalé trabajando turnos dobles como empleada doméstica. Valeria a los 5, con sus coletas despeinadas después de correr en el parque, cargando la muñeca que le compré vendiendo tamales los fines de semana. ¿Cuántas noches me quedé despierta cosiendo ropa para vender? ¿Cuántas veces comí frijoles y tortillas para que ellos pudieran tener carne en sus platos? ¿Cuántos de mis sueños enterré para que ellos pudieran volar? A las 19:45, cuando ya había aceptado que cenaría sola otra vez, mi celular vibró. El corazón me dio un vuelco. Tal vez era Rodrigo disculpándose por llegar tarde. Tal vez era Valeria con alguna sorpresa de último minuto. Era un mensaje de Rodrigo. Lo abrí con manos temblorosas. «Mamá, cena con tu vecino. Nosotros no iremos». Leí las palabras una vez, 2 veces, 3 veces, como si al leerlas de nuevo pudieran cambiar, transformarse en algo diferente, algo que no fuera esta puñalada directa al centro de mi pecho. «Cena con tu vecino. No feliz cumpleaños, mamá. No, lo sentimos, algo urgente surgió. No, te queremos, pero no podemos ir. Solo, cena con tu vecino». Como si yo fuera una carga que había que pasar a alguien más. Como si mi existencia fuera un problema que ellos ya no querían resolver. Como si 67 años de vida, 45 años siendo madre, décadas de sacrificio y amor incondicional, se pudieran resumir en «cena con tu vecino». Dejé caer el teléfono. Mis manos temblaban incontrolablemente. Sentí náuseas, como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. El mole que había cocinado con tanto cariño, de repente me olía demasiado fuerte, demasiado dulce, demasiado familiar.
Me recordaba a todos los cumpleaños pasados cuando mis hijos eran pequeños y me abrazaban como si yo fuera lo más importante del mundo. Me levanté como pude, con las piernas de gelatina, y fui hasta la cocina. Apagué la estufa. Guardé la comida en recipientes de plástico. Quité los platos de la mesa, uno por uno, sintiendo el peso del silencio en cada movimiento. ¿Tu vecino? ¿Se referían a don Tomás, el mecánico jubilado de 71 años que vivía en el departamento de al lado? ¿El señor que se había quedado viudo hace 2 años y que a veces me ayudaba a cargar las bolsas del mandado? ¿El mismo que me había llevado al hospital cuando me caí en la regadera el año pasado porque mis hijos no contestaban sus teléfonos? Sí, probablemente se referían a él, al único ser humano que parecía recordar que yo existía. Me senté de nuevo en mi sillón, abrazando un cojín bordado que decía, «Familia es donde está el amor». ¡Qué ironía tan cruel! La televisión estaba encendida, transmitiendo alguna telenovela donde una madre era adorada por sus hijos. Cambié de canal, otro programa donde las familias se reunían para celebrar. Apagué la televisión. El silencio de mi departamento era ensordecedor. Solo se escuchaba el rumor lejano del tráfico en Avenida Insurgentes, los claxones de los camiones, la vida de otros que seguía su curso normal mientras la mía se desmoronaba en pedacitos. Lloré. Lloré como no lloraba desde el día que Carlos me dijo que se iba. Lloré por todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías. Lloré por todos los «te amo, mamá», que aparentemente no significaban nada. Lloré por la mujer que fui y que sacrifiqué por ser la madre que ellos quisieron que fuera. Y en ese momento, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, algo se rompió dentro de mí. No mi corazón. Eso ya estaba roto. Se rompió mi paciencia. Se rompió mi capacidad de seguir tragándome el dolor. Se rompió esa parte de mí que seguía esperando que mis hijos recordaran quién les había dado todo. Esa noche, por primera vez en décadas, Ángela Morales se fue a dormir sintiendo algo que no había sentido nunca, la semilla de la rebeldía germinando en su pecho cansado. Los días que siguieron a ese mensaje fueron una pesadilla de recuerdos que no podía controlar. Cada rincón de mi departamento me gritaba todo lo que había dado, todo lo que había sido, todo lo que aparentemente ya no importaba. Me desperté al día siguiente con los ojos hinchados y una opresión en el pecho que no se quitaba ni con té de manzanilla. Fui hasta la cocina y, por costumbre, puse a calentar agua para 2 tazas de café. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me senté en la mesa y lloré de nuevo. 45 años haciendo café para 2 cuando Rodrigo vivía conmigo. 40 años preparando el desayuno perfecto para Valeria antes de que se fuera a la escuela. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cuándo me convertí en la mujer invisible que cena con el vecino? Rodrigo tenía apenas 6 años cuando Carlos nos abandonó. Valeria acababa de cumplir 1. Recuerdo perfectamente esa madrugada de octubre de 2008. Me levanté para prepararle el biberón a Valeria y encontré la nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más con esta vida. Necesito encontrarme a mí mismo. Las cuentas del banco están en el cajón. ¿Encontrarse a sí mismo? Como si criar 2 hijos, mantener una casa y trabajar de empleada doméstica no fuera vida suficiente para nadie. Esa mañana, con Valeria llorando en mis brazos y Rodrigo preguntándome dónde estaba papá, tomé la decisión que marcaría los siguientes 30 años de mi vida. Ellos lo tendrían todo. Todo lo que yo no tuve. Todo lo que su padre no les dio. Todo. Aunque me costara la vida. Y vaya que me costó. Trabajaba de lunes a viernes como empleada doméstica en una casa de Polanco. Doña Carmen, mi patrona, era una mujer elegante que me pagaba relativamente bien, pero que nunca olvidaba recordarme mi lugar. «Ángela, no toques los jarrones de cristal. Son de Francia. Ángela, usa guantes para limpiar la plata. Se mancha con las manos». Como si mis manos fueran sucias por naturaleza. Los sábados y domingos vendía tamales oaxaqueños en el Tianguis de la Roma. Me levantaba a las 4 de la madrugada para preparar la masa, el relleno, envolver cada tamal en hojas de maíz que compraba el viernes por las tardes. Rodrigo me ayudaba llevando las ollas al puesto. Valeria se quedaba dormida en una carriola vieja mientras yo gritaba: «¡Tamales oaxaqueños! ¡Calientitos los tamales!».
Todo ese dinero extra era para ellos, para los uniformes escolares de Rodrigo, para los zapatos de Valeria que crecía tan rápido que parecía que sus pies tenían prisa por crecer, para las cuotas de la escuela privada donde logré meterlos porque sabía que la educación era la única herencia real que les podía dejar. Recuerdo el día que Rodrigo llegó llorando porque sus compañeros se burlaban de sus zapatos. Tenían agujeros en la suela y yo los había reparado con cartón. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada haciendo empanadas para vender al día siguiente. Con ese dinero le compré zapatos nuevos. Zapatos que costaron el equivalente a 3 días de mi sueldo. Gracias, mamá, me dijo, abrazándome tan fuerte que sentí que todo valía la pena. Cuando Rodrigo cumplió 15 años y quiso una fiesta como la que le habían hecho a su amigo Santiago, trabajé turnos dobles durante 2 meses. Limpié casas por las mañanas, vendí comida por las tardes, cosí ropa por las noches. Mis manos sangraban por las costuras, mi espalda se volvió una línea de dolor constante, pero conseguí el dinero. Le hice la fiesta más bonita que pude. Renté el salón social de la unidad habitacional de al lado. Contraté un pequeño conjunto norteño. Compré un pastel de 3 pisos con su nombre escrito en betún azul. Invité a todos sus compañeros de la escuela. Rodrigo bailó toda la noche. Sonrió como no lo había visto sonreír desde que su padre se fue. Al final de la fiesta, cuando ya todos se habían ido, me abrazó y me susurró al oído. «Eres la mejor mamá del mundo». Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Pero los años siguieron pasando y las palabras de agradecimiento fueron espaciándose cada vez más. Cuando Rodrigo entró a la universidad para estudiar arquitectura, yo sabía que no tenía dinero para pagársela. Fui al banco y pedí un préstamo poniendo como garantía mi departamento. El mismo departamento que había comprado con tanto esfuerzo, trabajando 2 empleos durante 10 años. «Mamá, no tienes que hacer esto», me dijo Rodrigo cuando se lo conté. «Claro que tengo que hacerlo. Tú vas a ser arquitecto. Vas a construir edificios hermosos. Vas a tener la vida que yo nunca pude tener. Durante 5 años pagué ese préstamo. 5 años comiendo frijoles con arroz para que el dinero alcanzara. 5 años sin comprarme una sola blusa nueva. 5 años durmiendo con el suéter puesto porque no podía pagar la calefacción. Rodrigo se graduó con honores. Yo estuve ahí, en primera fila, con mi único vestido bueno que tenía desde mi boda, aplaudiéndole hasta que me dolieron las manos. Cuando subió al estrado a recibir su título, lloré de orgullo. Mi hijo era arquitecto. Mi sacrificio había valido la pena. Después de graduarse, Rodrigo consiguió trabajo en una constructora importante. Empezó a ganar buen dinero. Se compró un coche. Se mudó a un departamento en Las Lomas. Empezó a salir con Mónica, una chica de familia acomodada que estudiaba mercadotecnia. Sus visitas se volvieron esporádicas. Los domingos que antes pasábamos juntos viendo películas mexicanas se convirtieron en llamadas rápidas de 5 minutos. «Mamá, estoy muy ocupado en el trabajo. Mamá, Mónica y yo tenemos planes. Mamá, te llamo después». Pero yo entendía. Era normal. Los hijos crecen, hacen su vida. Era natural que ya no me necesitara tanto. Con Valeria la historia fue diferente, pero igual de dolorosa. Ella era mi consentida, mi compañía constante después de que Rodrigo se independizó. Era dulce, cariñosa, me ayudaba con las labores de la casa. A los 19 años llegó un día llorando. Estaba embarazada de Javier, su novio de la preparatoria. Javier desapareció al día siguiente de enterarse de la noticia. Nunca más supimos de él. «¿Qué voy a hacer, mamá?», me preguntó con los ojos llenos de lágrimas. «Lo que siempre hemos hecho, mija. Salir adelante». Sofía, mi nieta, nació un 24 de diciembre. Fue el mejor regalo de Navidad que la vida pudo darme. Desde el momento en que la tuve en mis brazos, supe que la amaría como había amado a mis propios hijos. Valeria estaba deprimida después del parto. No podía trabajar. No tenía dinero. No tenía ganas de nada. Yo me hice cargo de todo. Cambié pañales. Preparé biberones. Caminé por las madrugadas cargando a Sofía cuando tenía cólicos. Trabajaba durante el día y cuidaba a la bebé durante la noche. Tenía 52 años, y mi cuerpo ya no respondía como antes. Pero lo hice porque era lo que tenía que hacer.
Cuando Sofía cumplió 2 años, Valeria conoció a Ricardo, un ingeniero divorciado con un buen trabajo. Se enamoró perdidamente. Ricardo no quería hijos que no fueran suyos, así que Valeria tomó una decisión que me partió el alma. Mamá, Sofía se queda contigo. Ricardo y yo nos vamos a vivir juntos, y él dice que es mejor que mi hija esté con alguien que pueda cuidarla bien. ¿Y ese alguien soy yo? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tú la cuidas mejor que nadie, mamá. Además, tú tienes tiempo. ¿Tiempo? Yo tenía 54 años. Trabajaba todos los días. Mis rodillas ya dolían por las horas de pie. Mi espalda se quejaba cada noche. ¿Pero qué podía hacer? ¿Dejar que mi nieta creciera sin amor? Durante 8 años crié a Sofía como si fuera mi hija. Le enseñé a caminar, a hablar, a leer. Fui a todas sus juntas escolares. Me quedé despierta cuando tenía fiebre. Le preparé sus comidas favoritas. Le cosí disfraces para las obras de teatro de la escuela. Valeria aparecía de vez en cuando, como visita. Llevaba regalos caros que Ricardo le compraba y se llevaba a Sofía de paseo por unas horas. Mira, mamá, le compré estos zapatos. ¿No están preciosos? Yo sonreía y asentía, guardándome el comentario de que esos zapatos caros le quedarían chicos en 2 meses, mientras que yo seguía comprándole la ropa en el tianguis. Cuando Sofía cumplió 10 años, Valeria anunció que se iba a casar con Ricardo y que se mudarían a Mérida por el trabajo de él. ¿Y Sofía? Pregunté. Sofía se viene con nosotros, por supuesto. Ya es hora de que viva con su verdadera familia. ¿Su verdadera familia? ¿Quién había sido su familia durante 8 años? ¿Quién se había desvelado cuando tenía pesadillas? ¿Quién había ido a todas sus festivales escolares? Pero me callé, porque Valeria tenía razón. Era su madre. El día que se llevaron a Sofía, sentí que me arrancaban el corazón. La niña lloraba aferrada a mi cuello. No me quiero ir, abuela. Quiero quedarme contigo. Tienes que irte con tu mamá, mi amor. Pero yo siempre voy a estar aquí. Después de eso, las llamadas de Sofía se fueron espaciando. Valeria siempre tenía una excusa. Que si la niña estaba muy ocupada con la escuela, que si tenían planes familiares, que si era muy tarde para llamar. Y ahí estaba yo, a los 67 años, sola en mi departamento, con todas mis fuerzas gastadas en criar hijos que ahora me decían que cenara con el vecino. Una semana después del mensaje de mi cumpleaños, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue de golpe, como cuando se rompe un plato. Fue lento, como cuando una pared se agrieta y poco a poco se va desmoronando hasta que un día ya no puede sostenerse más. Estaba ordenando mi closet cuando encontré la caja de zapatos donde guardaba las cartas y fotografías de mis hijos. La abrí con manos temblorosas, buscando algo, cualquier cosa, que me confirmara que alguna vez me habían querido de verdad. Ahí estaban las cartas que Rodrigo me escribía desde la universidad. Las leí una por una, buscando palabras de amor, de agradecimiento, de reconocimiento, pero conforme las leía, me daba cuenta de algo horrible. Todas, absolutamente todas, eran pidiendo dinero. Querida mamá, espero que estés bien. Te escribo porque necesito dinero para los libros de este semestre. Mamá, me salió una oportunidad de hacer un curso de computación, pero necesito 3,000 pesos. Ma, se descompuso mi laptop y sin ella no puedo hacer mis proyectos. ¿Me podrías ayudar? Carta tras carta, petición tras petición. ¿Dónde estaban los te amo? ¿Dónde estaban los gracias por todo lo que haces por mí? ¿Dónde estaba mi hijo que supuestamente me amaba? Encontré una foto de la graduación de Rodrigo. Ahí estábamos los dos. Él con su toga y birrete. Yo con mi vestido viejo pero sonriendo orgullosa. En el reverso había escrito, para la mejor mamá del mundo. Gracias por creer en mí. Me aferré a esa fotografía como a un salvavidas. Al menos en ese momento, él había reconocido mi sacrificio. Al menos en ese día, había sido importante para él. Pero entonces recordé lo que pasó después de la graduación. Rodrigo consiguió su primer trabajo en febrero del año siguiente. Ganaba bien, mucho mejor de lo que yo había ganado en mi vida. En marzo, yo tuve un problema con la tubería del baño. Una fuga horrible que inundó mi departamento y el del vecino de abajo. El plomero me cobró 8,000 pesos.
era todo el dinero que tenía ahorrado. Le llamé a Rodrigo. Hijo, ¿me podrías prestar dinero para el plomero? Te prometo que te lo devuelvo en cuanto pueda. Ay, mamá, justo ahorita estoy muy apretado. Acabo de comprar mi coche y tengo mensualidades. Además, Mónica y yo estamos ahorrando para el enganche de un departamento. ¿No tienes a quién más pedirle? ¿A quién más pedirle? ¿A quién más le iba a pedir una mujer que había gastado todos sus ahorros en educar a sus hijos? Al final tuve que pedirle prestado a don Tomás, mi vecino. Él me prestó el dinero sin hacer preguntas, sin ponerme condiciones, sin hacerme sentir mal por pedirlo. No se preocupe, señora Ángela. Para eso estamos los vecinos. Págamelo cuando pueda, no hay prisa. ¿Cuándo se había vuelto un extraño más generoso conmigo que mi propio hijo? Seguí revisando las fotografías y encontré una de Valeria el día que se graduó de la preparatoria. Yo había trabajado turnos dobles durante un mes para pagarle el vestido que quería para la ceremonia. Un vestido azul cielo que costaba lo mismo que mi sueldo de una semana. Mamá, todas mis amigas van a tener vestidos bonitos. No quiero ser la única que se vea mal. Y ahí estaba yo otra vez, sacrificándome para que mis hijos no se sintieran menos que los demás. Pero recordé lo que pasó 3 años después, cuando Valeria se casó con Ricardo. Ellos hicieron una boda pequeña en Mérida. Una ceremonia íntima, me dijeron. Yo quería ir, por supuesto. Era la boda de mi hija. Mamá, la verdad es que va a ser algo muy pequeñito. Solo Ricardo, yo, Sofía y los padres de él. No queremos complicarnos con mucha gente. ¿Mucha gente? Yo era su madre. Era la mujer que la había criado sola, que había cuidado a su hija durante 8 años. ¿Y era mucha gente? Vi las fotos de la boda en Facebook. No era una ceremonia íntima. Había al menos 30 personas. Estaban todos los amigos de Ricardo, sus hermanos, sus primos. La única persona que faltaba era yo. En los comentarios, alguien preguntó, ¿y tu mamá, Vale? Su respuesta me partió el alma. Mi mamá prefirió no venir. Ya saben cómo son las señoras mayores. No les gusta viajar. ¿Cómo eran las señoras mayores? ¿Y desde cuándo yo había dicho que no quería ir? Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me di cuenta de que mis hijos habían aprendido no solo a vivir sin mí, sino a mentir sobre mí para justificar mi ausencia en sus vidas importantes. Los meses siguientes fueron una colección de pequeñas humillaciones que yo no quería ver porque dolían demasiado. Como cuando Rodrigo tuvo la cena de ascenso en su trabajo. Me enteré por Facebook 3 días después, cuando vi las fotos. Ahí estaba él con Mónica, sus suegros, algunos compañeros de trabajo. La mesa tenía un lugar vacío. Le pregunté por WhatsApp, ¿cómo estuvo tu cena de ascenso, hijo? Muy bien, mamá. Fue algo del trabajo, ya sabes, muy aburrido. ¿Aburrido? En las fotos se veían todos riéndose, brindando, celebrando. Lo que era aburrido para él era tenerme ahí. O como cuando Sofía cumplió 15 años en Mérida. Mi nieta, la que había criado como mi propia hija, tuvo su fiesta de 15 años y yo me enteré por las fotos que Valeria publicó en Instagram. Le marqué a Valeria esa noche. Hija, vi las fotos de la fiesta de Sofía. Se ve preciosa. ¿Por qué no me avisaste? Ay, mamá, fue algo muy de último minuto. Además, está muy lejos para que vengas tú sola. ¿Muy lejos? Como si Mérida estuviera en otro país. Como si no pudiera tomar un autobús. Como si no me hubiera merecido ni siquiera una invitación. Pero lo que más me dolió fue descubrir que Sofía había preguntado por mí. Me enteré porque la mamá de una de sus compañeras de clase me escribió por Facebook. Se llamaba Patricia y me dijo, «Señora Ángela, no sé si es apropiado que le escriba, pero ayer Sofía me preguntó por qué su abuela no había ido a su fiesta. Me dijo que usted la había criado y que la extrañaba mucho. Mi nieta me había extrañado. Mi nieta había preguntado por mí, y sus padres le habían mentido sobre por qué yo no estuve ahí. Esa noche llamé a Sofía. Valeria contestó el teléfono. Sofía ya está dormida, mamá. Son casi las 11. Pues despiértala. Quiero hablar con mi nieta. No la voy a despertar. Mañana tiene escuela. Valeria, es mi nieta. Tengo derecho a hablar con ella. Mamá, no dramatices. La puedes llamar mañana. Pero al día siguiente, cuando marqué, el teléfono estaba apagado. Y al siguiente también. Y al siguiente.
Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. Mis hijos no solo me habían sacado de sus vidas, me habían borrado de ellas, como si nunca hubiera existido, como si todos esos años de sacrificio, todos esos desvelos, todas esas comidas que no comí para que ellos comieran, hubieran sido un sueño. El martes anterior a mi cumpleaños, Rodrigo me marcó. Por un momento pensé que tal vez había reflexionado, que tal vez quería reconciliarse conmigo. Mamá, necesito pedirte un favor. Ahí estaba otra vez. Necesitaba algo. ¿Qué necesitas, hijo? ¿Te acuerdas de las escrituras del departamento? Las necesito para un trámite del banco. ¿Las podrías llevar a un notario para que saque una copia certificada? ¿Para qué las necesitas? Es para un crédito que estoy tramitando. El banco pide que declare todos los bienes familiares. ¿Bienes familiares? Mi departamento, el que había pagado con el sudor de mi frente, el que casi pierdo cuando pedí el préstamo para su carrera. ¿Era un bien familiar? ¿Y por qué no vas tú al notario? Ay, mamá, yo estoy muy ocupado. Tú tienes más tiempo. Siempre tenía más tiempo. Tiempo para hacer sus diligencias. Tiempo para esperar a que me llamaran. Tiempo para criar a sus hijos. Tiempo para todo, excepto para ser tratada como lo que era, su madre. Pero fui al notario, saqué las copias, se las llevé a su oficina. Rodrigo me recibió en la recepción, como si fuera una clienta cualquiera. Gracias, mamá. Te debo esta. ¿Me debía esta? ¿Solo esta? ¿Y todo lo demás qué? ¿Los años de trabajo doble? ¿El préstamo para su carrera? ¿Las noches sin dormir cuando era pequeño y tenía fiebre? Me fui de su oficina sintiéndome como lo que era, una empleada doméstica que había cumplido con un mandado. 3 días después fue mi cumpleaños. Y 3 días después recibí ese mensaje. Cena con tu vecino. Esa noche, sentada en mi cocina vacía, mirando los platos sin usar y el mole que se había echado a perder, entendí algo que me aterró y me liberó al mismo tiempo. Mis hijos no me habían abandonado de repente. Me habían estado abandonando durante años, poquito a poco, hasta que yo me convertí en nada más que una molestia que había que resolver. Una señora mayor que tenía más tiempo para hacer sus diligencias y que podía cenar con el vecino porque para ellos yo ya no existía. Y lo más doloroso de todo era darme cuenta de que yo había sido cómplice de mi propia desaparición. Había dicho que sí a todo, había aceptado todo, había perdonado todo, hasta que ellos aprendieron que podían tratarme como quisieran sin consecuencias. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido por mis hijos. Rabia, no tristeza, no decepción, rabia pura. Y con esa rabia vino una claridad que me asustó. Ya no quería ser la madre que se sacrificaba por hijos que la veían como un estorbo. Ya no quería ser la abuela que criaba nietos para que otros se llevaran el crédito. Ya no quería ser la mujer invisible que cenaba sola mientras todos los demás hacían su vida. Por primera vez en 67 años, Ángela Morales quería hacer otra cosa, pero aún no sabía qué. El lunes siguiente a mi cumpleaños, mientras tomaba mi café matutino en la mesa de la cocina, sonó mi teléfono. Era Valeria. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba dulce, cariñosa, como cuando era niña y quería algo muy importante. «Bien, hija», respondí, aunque por dentro sentía como si me hubieran vaciado por completo. «Oye, mamá, te llamo porque Ricardo y yo estuvimos platicando y, bueno, Sofía va a entrar a la preparatoria el próximo año. Ya sabes cómo está todo de caro». Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. No preguntaba cómo me había sentido en mi cumpleaños. No se disculpaba por el mensaje cruel de su hermano. Quería dinero. «Las colegiaturas de las prepas privadas en Mérida están carísimas, mamá. Y pues pensamos que tú podrías ayudarnos. Necesitamos como 50,000 pesos para el año completo». 50,000 pesos. Más de lo que yo ganaba en 6 meses cuando trabajaba de empleada doméstica. «Es que tú siempre nos has apoyado en la educación de los niños, mamá. Y sabemos que tienes tus ahorros». ¿Mis ahorros? Los pocos ahorros que había logrado juntar viviendo como una monja los últimos 10 años, comiendo frijoles y arroz para poder guardar algo para mis gastos médicos. «Valeria», le dije con una voz que me sonó extraña, más fría de lo que había pretendido.
Estás hablando de mucho dinero. Ay, mamá, pero es para Sofía, es para tu nieta. Tú siempre dices que la educación es lo más importante. Y ahí estaba otra vez, usando mis propias palabras en mi contra, usando el amor que le tenía a Sofía como chantaje emocional. Además, continuó, es como una inversión. Cuando Sofía sea profesionista, te va a poder ayudar en tu vejez. ¿En mi vejez? ¿Acaso no tenía ya 67 años? ¿Acaso no era ya una señora mayor que según ellos debería cenar con el vecino? Piénsalo, mamá. Te doy hasta el viernes para que me digas. Me daba hasta el viernes. Como si fuera mi jefa dándome una fecha límite para entregar un trabajo. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina por horas, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín del edificio donde don Tomás regaba sus plantas. Él tenía una rutina todas las mañanas. Primero las flores, después las hierbas de olor que cultivaba en macetas. Me acordé de cuando me prestó el dinero para el plomero. No me pidió explicaciones. No me puso condiciones. No me hizo sentir mal por necesitar ayuda. Solo me preguntó cuánto necesitaba y al día siguiente me entregó el sobre con el dinero. Los vecinos nos cuidamos entre nosotros, señora Ángela, me había dicho. Así debe de ser. ¿Cuándo había sido la última vez que mis hijos me habían cuidado a mí? El miércoles por la mañana sonó el teléfono otra vez. Era Rodrigo. Mamá, ¿cómo estás? Otra vez esa voz falsamente cariñosa. Oye, Mónica y yo estamos viendo la posibilidad de comprar una casa más grande. Ya sabes, estamos pensando en tener hijos pronto, y el departamento se nos está quedando chico. ¿Iban a tener hijos? Era la primera vez que me hablaba de eso. ¿No merecía yo enterarme de que iba a ser abuela otra vez? El caso es que el banco nos está pidiendo un aval para el crédito hipotecario, algo como garantía adicional, y pensamos que podrías poner tu departamento como garantía. ¿A mi departamento? ¿El departamento por el que había trabajado durante 20 años? ¿El mismo departamento que ya había puesto en riesgo una vez para pagar sus estudios? Es solo por si algo llegara a pasar, mamá, que no va a pasar nada, obviamente, pero el banco lo pide como requisito. Es puro protocolo, como si arriesgar el techo donde vivía fuera algo sin importancia. Rodrigo, le dije, tratando de mantener la voz calmada, esa casa sería de Mónica y tuya. ¿Por qué tendría que arriesgar mi casa por la casa de ustedes? Se hizo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Bueno, mamá, pues porque somos familia. Porque siempre nos hemos apoyado entre todos. ¿Nos habíamos apoyado entre todos? ¿Cuándo me habían apoyado ellos a mí? ¿Cuándo habían arriesgado algo suyo por mí? Además, continuó con una voz que empezaba a sonar molesta. No es como si fueras a perder tu departamento. Es solo que lo pongas como garantía. Y si algún día necesitas dinero, nosotros te ayudamos. Si algún día necesitaba dinero, ellos me ayudarían, como me habían ayudado con el plomero. Como me habían ayudado cuando tuve que ir sola al hospital para una revisión médica porque nadie podía acompañarme. Como me habían ayudado en mi cumpleaños. Piénsalo bien, mamá. Te marco el viernes para que me des una respuesta. Otra fecha límite. Otra decisión que tenía que tomar bajo presión. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. En todas las veces que había dicho que sí cuando debería haber dicho que no. En todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías, hasta el punto de no saber cuáles eran mis propias necesidades. El jueves por la mañana, mientras me arreglaba para salir al banco a revisar mis cuentas, escuché que alguien tocaba la puerta. Era don Tomás. Buenos días, señora Ángela. ¿Cómo está usted? Bien, don Tomás. ¿Cómo está usted? Pues ahí voy, señora. Oiga, vengo a preguntarle si no ha visto mi gato. Se me salió anoche y no ha regresado. Salimos juntos a buscar al gato. Recorrimos el edificio. Preguntamos a otros vecinos. Revisamos los jardines. Finalmente lo encontramos dormido debajo de un coche en el estacionamiento. ¡Ay, Mr. Bigotes!, le dijo don Tomás al gato, cargándolo con cuidado. Ya me tenías preocupado. Mientras regresábamos al edificio, don Tomás me preguntó, ¿se encuentra bien, señora Ángela? La noto un poco triste estos días. Nadie me había preguntado cómo me encontraba desde hacía meses. Ni mis propios hijos se habían dado cuenta de que estaba triste.
¿Don Tomás? Le dije impulsivamente. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, señora. Dígame, ¿usted cree que una persona puede querer demasiado? ¿Que pueda dar tanto amor que termine lastimándose a sí misma? Don Tomás se detuvo y me miró con esos ojos amables que había aprendido a reconocer. Señora Ángela, yo creo que el amor verdadero nunca lastima. Si algo la está lastimando, puede que no sea amor, puede que sea costumbre, o miedo, o culpa, pero amor verdadero, no. Sus palabras se me clavaron en el pecho como agujas. ¿Era amor lo que sentía por mis hijos? ¿O era costumbre? ¿O era culpa? Mi esposa siempre me decía, continuó don Tomás, que la gente que te quiere de verdad te cuida, no te usa, no te lastima, te cuida. Esa tarde fui al banco. Revisé mis cuentas, mis ahorros, mis documentos. Me senté en la oficina del ejecutivo de cuentas y por primera vez en mi vida hice una pregunta que nunca había hecho. ¿Qué opciones tengo para proteger mis bienes? El ejecutivo, un hombre joven de traje azul, me explicó sobre fideicomisos, sobre testamentos, sobre formas de asegurar que nadie pudiera tocar mis ahorros sin mi consentimiento. ¿Tiene familia, señora? Me preguntó. Tengo hijos, le respondí. Y después, con una claridad que me sorprendió, agregué, pero eso no significa que confíe en ellos. El viernes llegó con un calor sofocante típico del mes de marzo en la Ciudad de México. Me levanté temprano, me bañé, me puse mi vestido azul marino, el que usaba para ocasiones importantes, y esperé. A las 10 de la mañana llamó Valeria. Mamá, ¿ya pensaste lo de la colegiatura de Sofía? Sí, ya pensé. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuándo nos puedes hacer la transferencia? No te voy a dar el dinero, Valeria. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Cómo que no, mamá? Lo que oíste. No te voy a dar 50,000 pesos para la colegiatura de Sofía. Pero mamá, ¿por qué? Es para tu nieta, es para su educación. Valeria, tú te llevaste a Sofía a Mérida sin preguntarme. Tú decidiste que era mejor que viviera con su verdadera familia. Tú me excluiste de su fiesta de 15 años. Y ahora quieres que yo pague su educación. Mamá, no entiendo por qué estás así. Siempre has sido tan generosa con nosotros. Exactamente. Siempre he sido generosa. Y ustedes siempre han tomado esa generosidad como si fuera su derecho. La voz de Valeria cambió. Se volvió dura, fría. No puedo creer que seas tan egoísta, mamá. Es tu nieta. Y tú eres mi hija. La hija que no me invitó a su boda. La hija que me dijo que cenara con el vecino en mi cumpleaños. Yo no te dije eso. Eso fue Rodrigo. Y tú no dijiste nada. No me llamaste. No te disculpaste por él. No viniste a verme. Valeria colgó. 2 horas después, llamó Rodrigo. Su voz sonaba furiosa. Mamá, Valeria me contó lo que pasó. ¿Cómo es posible que no quieras ayudar a tu propia nieta? Rodrigo, antes de hablar de Sofía, hablemos de tu petición. No voy a poner mi departamento como aval de tu crédito. ¿Qué? ¿También a mí me vas a negar tu apoyo? No te estoy negando mi apoyo. Te estoy negando mi patrimonio. Es lo mismo, mamá. Somos tu familia. Todo lo que tienes debería ser para nosotros. Todo lo que tenía debería ser para ellos. Como si yo fuera solo un recipiente de dinero y bienes esperando a ser vaciado para su beneficio. Rodrigo, le dije con una voz que me sonó extrañamente firme, durante 45 años he puesto las necesidades de ustedes antes que las mías. He trabajado, he ahorrado, he sacrificado todo por ustedes. Y ahora que soy una mujer mayor, lo único que recibo de ustedes son peticiones de dinero y mensajes diciéndome que cene con el vecino. Mamá, no seas dramática. No estoy siendo dramática. Estoy siendo clara. No voy a dar más dinero. No voy a poner mi casa en riesgo. Y no voy a seguir siendo tratada como si fuera su empleada personal. Rodrigo se quedó callado por un momento. No puedo creer que estés haciendo esto, mamá, dijo finalmente. Después de todo lo que hemos sido como familia. ¿Todo lo que hemos sido como familia? Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a tu cajero automático?
Y entonces pasó algo que no esperaba. Rodrigo empezó a gritarme. «Estás siendo injusta. Siempre hemos sabido que podíamos contar contigo. Ahora resulta que todo lo que hiciste por nosotros lo hiciste esperando algo a cambio». «No esperaba nada a cambio», le respondí, sintiendo que mi voz se volvía más fuerte. Solo esperaba ser tratada con respeto. Solo esperaba ser vista. Solo esperaba que recordaran que existo cuando no necesitan dinero. «Estás loca si piensas que te vamos a estar rogando». Y colgó. Me quedé sentada en mi sala, mirando el teléfono, temblando. Pero no era de miedo. Era de algo que no había sentido nunca. De poder. Por primera vez en mi vida, había dicho que no. Por primera vez en mi vida, había puesto mis necesidades antes que las de ellos. Y me daba terror. Pero también me daba una extraña sensación de libertad. Esa noche cené sola, como casi todas las noches de los últimos años. Pero esta vez fue diferente. Esta vez había elegido cenar sola. Los 3 días que siguieron después de mis negativas fueron los más silenciosos que había vivido en años, pero también los más tranquilos. No sonaba el teléfono cada 2 horas con peticiones disfrazadas de conversación. No tenía que inventar excusas para evitar comprometer mi dinero. No tenía que sentir esa opresión en el estómago cada vez que veía sus nombres en la pantalla del celular. El lunes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón, escuché que tocaban la puerta con insistencia. No eran toques normales. Eran golpes fuertes, desesperados. Abrí la puerta y ahí estaba Valeria, con los ojos rojos y el cabello despeinado. Venía acompañada de Rodrigo, que tenía una expresión que nunca le había visto. Desprecio puro. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Valeria empujando la puerta para entrar sin que yo la invitara. «Buenos días a ustedes también», les dije, cerrando la puerta detrás de ellos. Se sentaron en mi sala como si fuera su casa, como si yo fuera la visita en mi propio hogar. «Mamá», comenzó Rodrigo con una voz que pretendía sonar razonable pero que tenía un filo de amenaza. «Valeria y yo hemos estado hablando y creemos que estás pasando por una etapa difícil. Tal vez necesitas ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté, aunque ya intuía hacia dónde iba la conversación. «Ayuda psicológica», dijo Valeria. «Es normal que las personas de tu edad pasen por crisis emocionales, cambios de humor, depresión, pensamientos irracionales». ¿Pensamientos irracionales? ¿Era irracional querer ser respetada por mis propios hijos? No entendemos cómo de la noche a la mañana te volviste tan egoísta, continuó Rodrigo. Siempre has sido una madre amorosa, generosa, y ahora nos niegas tu apoyo cuando más lo necesitamos. ¿Cuándo más lo necesitan?, pregunté. Rodrigo, tú tienes trabajo, tienes un sueldo bueno, tienes una pareja que también trabaja. ¿Por qué necesitas que yo arriesgue mi casa para que tú compres la tuya? Porque así funcionan las familias, mamá. Me respondió como si le estuviera explicando algo obvio a una niña tonta. Los padres apoyan a los hijos. Siempre ha sido así. ¿Y los hijos apoyan a los padres?, pregunté. Rodrigo y Valeria se miraron entre ellos, como si la pregunta fuera completamente ilógica. «Por supuesto que sí», dijo Valeria. «Nosotros siempre te hemos apoyado emocionalmente». ¿Emocionalmente? ¿Cómo el día de mi cumpleaños? ¿Cómo cuando me excluían de sus eventos importantes? ¿Cómo cuando me decían que cenara with el vecino? «Mira, mamá», dijo Rodrigo poniéndose de pie y caminando por mi sala como si fuera el dueño. «Vamos a ser directos contigo. Sabemos que tienes dinero ahorrado. Sabemos que tu departamento vale mucho dinero. Y no entendemos por qué prefieres quedarte con todo eso en lugar de ayudar a tu propia familia. Este dinero y esta casa son para mi vejez», les dije. «Para cuando ya no pueda trabajar, para cuando me enferme, para cuando necesite cuidados médicos. Para eso estamos nosotros», dijo Valeria. «Cuando tú necesites, nosotros te vamos a cuidar». ¿Cómo me habían cuidado hasta ahora? ¿Cómo habían estado ahí cuando tuve la infección en los riñones el año pasado? ¿Cómo me habían acompañado a los médicos cuando tenía miedo de que fuera algo serio? «Valeria», le dije mirándola directamente a los ojos, «cuando tuve la infección y te llamé asustada porque tenía mucha fiebre, me dijiste que tomara un Tylenol y que si no se me quitaba, fuera al doctor. No viniste.
No me preguntaste cómo había salido mi consulta. No supiste que tuve que estar internada 3 días hasta que te lo conté 2 semanas después. Mamá, yo estaba trabajando. No podía dejar todo para ir corriendo. Pero sí puedes dejar todo para venir a pedirme dinero. El rostro de Valeria se endureció. No es lo mismo. Y no es pedir dinero. Es pedir apoyo familiar. ¿Y cuándo me van a apoyar ustedes a mí? ¿Cuándo van a dejar sus trabajos para venir corriendo cuando yo los necesite? Rodrigo se acercó a mí. Su altura me intimidó por un momento, pero mantuve la mirada firme. Mamá, creo que no estás entendiendo la situación. Nosotros somos jóvenes. Tenemos responsabilidades. Tenemos gastos. Tú eres una señora jubilada que vive sola en un departamento grande. No tienes las mismas obligaciones que nosotros. ¿No tenía las mismas obligaciones? ¿Acaso pensaban que por ser mayor mis gastos desaparecían mágicamente? ¿Que la comida, los servicios, los medicamentos me los regalaban? Además, continuó Rodrigo, tarde o temprano, todo lo que tienes va a ser nuestro. ¿No es mejor que nos ayudes ahora que podemos disfrutarlo juntos? Todo lo que tenía iba a ser suyo. Lo dijo como si fuera algo natural, como si mi existencia fuera solo un obstáculo temporal entre ellos y mi dinero. ¿Quieren que les diga algo? Les pregunté, sintiendo que algo muy profundo se rompía dentro de mí. Ustedes no me ven como su madre, me ven como su herencia andando. Están esperando a que me muera para quedarse con lo que tengo. Pero mientras tanto quieren que se los vaya dando en vida para no tener que esperar. ¡No digas barbaridades!, gritó Valeria. Claro que te vemos como nuestra madre. ¿Ah, sí? Entonces díganme, ¿cuándo fue la última vez que me visitaron solo para verme? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron para preguntarme cómo estoy sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a sus casas solo porque querían mi compañía? Se hizo un silencio incómodo. Podía ver en sus rostros que estaban tratando de recordar, y el hecho de que tuvieran que pensar tanto ya era la respuesta. Eso es diferente, dijo finalmente Rodrigo. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestras rutinas. No podemos estar visitándote todo el tiempo, pero sí pueden estar pidiéndome dinero todo el tiempo. Valeria se paró de golpe. Ya basta. No voy a permitir que nos hables así. Somos tus hijos. Nos debes respeto. ¿Les debía respeto? ¿Y ellos no me debían respeto a mí? ¿Saben qué es lo que más me duele?, les dije, sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar, pero no de tristeza, sino de una rabia limpia, clara. No es que me pidan dinero, es que me traten como si fuera estúpida, como si no me diera cuenta de que solo se acuerdan de que existo cuando necesitan algo. Mamá, eso no es cierto, dijo Rodrigo, pero su voz sonaba menos convincente. ¿No es cierto? Rodrigo, ¿sabes cuándo fue la última vez que me dijiste, te amo? Valeria, ¿sabes cuándo fue la última vez que me diste un abrazo que no fuera porque necesitabas algo? Otra vez ese silencio incómodo. Y lo más triste de todo, continué, es que yo permití que me trataran así. Les enseñé que podían tomarme por garantizada. Les enseñé que su amor era condicional a lo que yo pudiera darles. Valeria comenzó a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de tristeza. Es que no entiendo qué te pasa. Antes nunca nos hubieras negado nada. Exactamente. Antes nunca les negaba nada. Y miren en lo que se convirtió esa generosidad. En una obligación, en algo que ustedes daban por sentado. Rodrigo se acercó a mí otra vez, pero esta vez su tono cambió completamente. Ya no pretendía ser conciliador. Mira, mamá, vamos a ser muy claros. Si no nos ayudas con lo que te estamos pidiendo, vamos a tener que reconsiderar nuestra relación contigo. ¿Reconsiderar su relación conmigo? ¿Qué relación? ¿La relación donde yo daba y ellos recibían? ¿Me están amenazando?, pregunté. No te estamos amenazando, dijo Valeria limpiándose las lágrimas. Te estamos diciendo la verdad. Una familia funciona cuando todos se apoyan mutuamente. Si tú no quieres ser parte de esa dinámica, nosotros tampoco podemos obligarte. Pero sí pueden obligarme a darles dinero. Nadie te está obligando, dijo Rodrigo. Te estamos pidiendo que actúes como la madre que siempre has sido. La madre que siempre había sido. La mujer que decía que sí a todo, que se sacrificaba por todo,
que daba todo y no pedía nada a cambio. ¿Saben qué? Les dije, sintiendo una claridad que me asustó. Tienen razón. Si ustedes no pueden tener una relación conmigo sin mi dinero, entonces no hay relación que salvar. Los dos me miraron con sorpresa genuina, como si no hubieran esperado que yo fuera capaz de esa respuesta. Perfecto, dijo Rodrigo. Esperamos que seas muy feliz con tus ahorros y con tu soledad. ¿Sabes qué es lo más triste, Rodrigo? Le dije mientras se dirigían hacia la puerta. Que crees que estar sola es lo peor que me puede pasar. Pero he estado sola durante años, rodeada de hijos que no me ven. Se fueron dando un portazo que hizo temblar las paredes de mi departamento. Me quedé parada en medio de mi sala, temblando, pero no de miedo, de alivio. Por primera vez en mi vida, había puesto límites. Por primera vez en mi vida, había dicho la verdad. Por primera vez en mi vida, había elegido mi dignidad sobre su comodidad. Esa noche llamé a don Tomás. Don Tomás, ¿podría venir un momento? Me gustaría platicar con usted. Vino inmediatamente con una taza de té de manzanilla que había preparado para mí. ¿Cómo está, señora Ángela? La escuché un poco alterada hace rato. Don Tomás, le dije, creo que acabo de perder a mis hijos. ¿Cree que los perdió o cree que se liberó de algo que la estaba lastimando? Sus palabras me llegaron directo al corazón. No sé la diferencia, le admití. La diferencia, señora Ángela, es que cuando uno pierde algo valioso, duele. Pero cuando uno se libera de algo que lo lastima, se siente liviano. Me quedé pensando en eso. ¿Cómo me siento yo? Me pregunté en voz alta. Solo usted puede responder eso. Cerré los ojos y revisé mi pecho, mi estómago, mi corazón. Esperaba sentir tristeza, dolor, arrepentimiento. En lugar de eso, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Me siento liviana, le dije a don Tomás. Entonces ya tiene su respuesta. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. Soñé que volaba. Las siguientes 2 semanas fueron extrañamente silenciosas. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna visita sorpresa. Era como si Rodrigo y Valeria hubieran desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo el drama constante que había definido mi vida durante tantos años. Por las mañanas, tomaba mi café sin interrupciones. Por las tardes, leía los libros que había comprado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de abrir, porque siempre había alguna crisis familiar que resolver. Por las noches, cenaba viendo las noticias o alguna película vieja, sin esperar que sonara el teléfono. Era raro, pero no desagradable. Don Tomás y yo habíamos desarrollado una rutina. Todas las mañanas, después de que él regara sus plantas, nos tomábamos un café juntos en mi balcón o en el suyo, dependiendo de dónde diera mejor el sol. Él me contaba historias de cuando trabajaba como mecánico, de los carros extraños que llegaban a su taller, de la gente interesante que conocía. Yo le hablaba de mis años trabajando como empleada doméstica, de las familias que había conocido, de las cosas que había aprendido sobre la vida observando a otras personas vivir la suya. Era la primera vez en décadas que tenía conversaciones que no giraran alrededor de problemas, peticiones o drama familiar. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de platicar con usted, don Tomás? Le dije una mañana mientras veíamos pasar los camiones por Avenida Insurgentes. ¿Qué cosa, señora Ángela? Que nunca me pide nada. Nunca termina nuestras conversaciones con, oye, ¿no me podrías ayudar con, o, ¿no tendrás para prestarme? Don Tomás se rió. Es que yo no necesito nada de usted, señora Ángela. Tengo mi pensión, tengo mi departamento, tengo mis plantas y tengo a Mr. Bigotes. Lo único que necesito son buenas conversaciones. Y esas no cuestan dinero. Buenas conversaciones que no costaban dinero. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido eso con mis propios hijos? El miércoles de la tercera semana, mientras estaba en el súper comprando solo para mí por primera vez en años, me encontré con Patricia, la mamá de una compañera de Sofía. La había conocido años atrás cuando vivíamos en Mérida para una visita, y ahora vivía en la Ciudad de México. Señora Ángela, me dijo acercándose con una sonrisa. Qué gusto encontrarla. ¿Cómo está? Muy bien, Patricia. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su hija? Muy bien, gracias. Oiga,
Hablé con Sofía la semana pasada. Está muy triste porque no puede hablar con usted. Dice que su mamá le quitó su teléfono cuando le preguntó por qué no había venido usted a su cumpleaños. Se me encogió el corazón. Mi pobre Sofía, castigada por preguntar por su abuela. ¿Le quitó el teléfono? Pregunté. Sí. Y también le dijeron que usted estaba enferma y que por eso no podía visitarlos ni hablar con ella por un tiempo. ¿Enferma? ¿Les estaban diciendo a mi propia nieta que yo estaba enferma? Patricia, le dije tratando de mantener la voz calmada. ¿Le podría dar un mensaje a Sofía de mi parte? Por supuesto, señora. Dígale que su abuela no está enferma, que está muy bien y que la quiere mucho, y que si algún día quiere hablar conmigo, yo siempre voy a estar aquí para ella. Patricia asintió, pero pude ver en sus ojos que había entendido que algo más profundo estaba pasando. Señora Ángela, me dijo bajando la voz, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Está usted bien? Sofía me dijo que sus padres le contaron que usted ya no quería saber nada de la familia, pero eso no me suena como la señora que yo conocí. ¿Que ya no quería saber nada de la familia? ¿Así estaban contando la historia? Patricia, la verdad es que tuve algunas diferencias con Rodrigo y Valeria, pero nunca, jamás, he dicho que no quiero saber nada de Sofía. Ella es mi nieta, y la amo con todo mi corazón. Patricia me tomó de la mano. Señora, no sé qué pasó entre ustedes, pero por favor no se dé por vencida con Sofía. Esa niña la adora. Habla de usted constantemente. Dice que usted es la única persona que realmente la entiende. Llegué a mi casa con el corazón partido. No por Rodrigo y Valeria. Ya había hecho las paces con perder esa relación tóxica. Pero saber que estaban usando a Sofía como un arma, que la estaban lastimando para castigarme a mí, eso sí me dolía profundamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en mi nieta, preguntándome si estaría bien, si entendería por qué su abuela había desaparecido de su vida. Al día siguiente, tomé una decisión que me aterrorizaba, pero que sabía que era necesaria. Fui a un café internet cerca de mi casa y creé una cuenta nueva de correo electrónico. Después busqué la preparatoria de Sofía en Mérida y encontré su página web. Ahí estaban las fotos de los estudiantes, y encontré a mi nieta en una foto del Festival de Ciencias. Estaba más alta, más madura, pero seguía teniendo esa sonrisa que me derretía el corazón desde que era bebé. Le escribí un correo. Mi querida Sofía, soy tu abuela Ángela. No sé qué te han dicho sobre mí, pero quiero que sepas que no estoy enferma y que nunca, jamás, he dejado de pensar en ti. He tenido algunos problemas con tus padres, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú siempre serás mi nieta adorada, sin importar lo que pase. Si quieres hablar conmigo, puedes escribirme a este correo. Si no quieres, lo entiendo también. Pero necesitaba que supieras que tu abuela te ama y siempre va a estar aquí para ti. Tu abuela que te adora, Ángela. Envié el correo con el corazón latiendo a 1000 por hora. 3 días después, recibí una respuesta. Abuela Ángela, no puedo creer que seas tú. Mamá me dijo que estabas muy enferma y que no querías hablar con nadie de la familia porque estabas muy deprimida. Me quitaron mi teléfono cuando pregunté si podía llamarte. Abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué mis papás están enojados contigo? Yo no entiendo nada. Solo sé que te extraño muchísimo. Tú eres la única que realmente me entiende. ¿Puedo llamarte? Tengo el teléfono de una amiga y puedo hablarte sin que mis papás se enteren. Te amo, abuela. Sofía. Lloré leyendo ese mensaje. Lloré de alegría de saber que mi nieta no me había olvidado, pero también lloré de rabia por todo el daño que Valeria y Rodrigo estaban haciendo. Le respondí inmediatamente. Mi amor, claro que puedes llamarme. Mi teléfono sigue siendo el mismo de siempre. Lo que pasó con tus padres es complicado, pero te prometo que cuando seas más grande te voy a explicar todo. Lo único que necesitas saber ahora es que no fue tu culpa y que yo jamás te voy a abandonar. Llámame cuando puedas. Tu abuela. Esa tarde, mientras estaba organizando mi closet, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Abuela? Sofía, mi amor. Y ahí estaba la voz que había extrañado tanto, esa risa que me había faltado, esa manera de hablar que me recordaba a ella cuando era pequeña y me contaba todos los detalles de su día.
Hablamos por 1 hora. Me contó de la escuela, de sus amigas, de los libros que estaba leyendo. Yo le conté de don Tomás y sus plantas, de los libros que había estado leyendo, de lo mucho que la extrañaba. «Abuela», me dijo antes de colgar, «¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi amor. ¿De verdad no estás enojada conmigo? ¿Enojada contigo? ¿Por qué habría de estar enojada contigo? Porque mamá dice que estás enojada con toda la familia y que por eso no quieres saber nada de nosotros. Sofía, escúchame bien. Yo nunca, jamás, podría estar enojada contigo. Tú no has hecho nada malo. Los problemas que tengo son con los adultos, no contigo. ¿Me prometes que no me vas a abandonar como abandonaste a mamá y tío Rodrigo? ¿Cómo los abandoné? ¿Así les estaban contando la historia a mi nieta? Mi amor, yo no abandoné a nadie. Ellos fueron los que me dijeron que ya no querían tener relación conmigo si no les daba dinero. Pero eso no tiene nada que ver contigo. ¿Te pidieron dinero y tú no se lo diste? Sí, mi amor. Y aparentemente eso es más importante para ellos que tener una relación con su madre. Sofía se quedó callada por un momento. Eso está muy mal, abuela. Sí, mi amor. Está muy mal. Bueno, entonces yo voy a tener relación contigo aunque ellos no quieran. Mi nieta de 16 años había entendido en 5 minutos lo que sus padres adultos no habían entendido en décadas. Te amo, Sofía. Yo también te amo, abuela. Y voy a llamarte cada vez que pueda. Después de colgar, me senté en mi sillón con una sensación de completud que no había sentido en semanas. No había recuperado a mis hijos, pero había recuperado algo más importante: la prueba de que el amor verdadero sí existía y que no tenía precio. Esa noche, don Tomás tocó mi puerta con 2 tazas de chocolate caliente. «Se ve contenta, señora Ángela», me dijo. Hablé con mi nieta. «¿Y cómo está la niña?» «Está bien. Y sigue siendo la misma Sofía que yo crié. Cariñosa, inteligente, directa. El amor verdadero siempre encuentra la manera», me dijo don Tomás. «Sí», le respondí. «El amor verdadero siempre encuentra la manera». Pero mientras tomábamos nuestro chocolate, yo no sabía que Valeria y Rodrigo estaban planeando su último y más cruel movimiento. Una carta llegará a mi puerta en 3 días que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el amor, la familia y mi propia fortaleza. La guerra estaba lejos de terminar. El viernes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente y planeaba ir al mercado de Medellín a comprar flores para mi sala, alguien tocó la puerta. No era el toque familiar de don Tomás, ni tampoco los golpes desesperados de mis hijos. Era algo oficial, formal. Abrí la puerta y me encontré con un joven en uniforme que llevaba un sobre manila en la mano. «¿Señora Ángela Morales Vázquez?» «Sí, soy yo. Tengo una notificación judicial para usted. Necesito que firme de recibido». «¿Notificación judicial?» El corazón se me aceleró. Firmé con manos temblorosas y cerré la puerta, mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Me senté en mi mesa de la cocina y lo abrí con cuidado. El papel era blanco, oficial, lleno de sellos y firmas. Las palabras se veían borrosas por los nervios, pero poco a poco fui entendiendo lo que decía. Solicitud de interdicción por incapacidad mental. La sangre se me heló en las venas. Seguí leyendo. Los señores Rodrigo Morales Herrera y Valeria Morales Herrera, en calidad de hijos de la señora Ángela Morales Vázquez, solicitan ante este juzgado se declare la interdicción de la mencionada por presentar signos de deterioro mental que la incapacitan para administrar sus bienes y tomar decisiones racionales. Me tuve que sentar porque las piernas no me sostenían. Mis propios hijos me estaban demandando para declararme loca, para quitarme legalmente el control de mi dinero, mi casa, mi vida. El documento continuaba. La señora Ángela Morales ha presentado cambios drásticos en su comportamiento, negándose a apoyar económicamente a su familia como lo había hecho durante décadas, mostrando signos de paranoia, aislamiento social y toma de decisiones irracionales que ponen en riesgo su patrimonio y bienestar. ¿Paranoia? ¿Aislamiento social? ¿Decisiones irracionales? ¿Acaso era paranoia darme cuenta de que me estaban usando? ¿Era aislamiento social elegir no ser maltratada? ¿Eran irracionales las decisiones de proteger mis propios bienes?
Había 3 hojas más, testimonios de testigos que declaraban sobre mi estado mental deteriorado. El primero me dejó sin aliento. La señora Mónica Castillo, nuera de la afectada, declara que en los últimos meses, la señora Ángela ha mostrado comportamientos extraños, hablando sola en su departamento, negándose a abrir la puerta cuando van a visitarla y tomando decisiones financieras erráticas. ¿Mónica? ¿La novia de Rodrigo que apenas conocía? ¿Cuándo había estado ella en mi departamento para verme hablando sola? ¿Cuándo se habían dignado a visitarme para que yo me negara a abrirles? El segundo testimonio era aún peor. El señor Ricardo Mendoza, yerno de la afectada, declara que la señora Ángela ha cortado todo contacto con su hija Valeria sin motivo aparente, mostrando signos de demencia senil y comportamiento antisocial. ¿Sin motivo aparente? ¿Demencia senil? ¿Comportamiento antisocial? El tercer testimonio me partió el alma. La señora Carmen Vázquez, vecina del edificio, declara que frecuentemente escucha a la señora Ángela gritando y llorando en su departamento, así como conversaciones en voz alta cuando aparentemente está sola. Carmen era la vecina del piso de arriba, una señora mayor que casi no hablaba con nadie. ¿Cuándo me había escuchado gritando? Yo era de las personas más silenciosas del edificio, pero entonces me di cuenta. Los gritos que había escuchado eran de la confrontación con Rodrigo y Valeria hacía 3 semanas. Y las conversaciones cuando estaba sola eran mis charlas en el balcón con don Tomás. Habían tergiversado todo. Habían convertido los momentos en que yo finalmente había defendido mi dignidad en evidencia de locura. La última página contenía la solicitud formal, que se me nombrara un tutor legal para administrar todos mis bienes, y que ese tutor fuera Rodrigo Morales Herrera, mi hijo mayor. Rodrigo quería ser mi tutor. Quería tener control legal total sobre mi dinero, mi casa, mis decisiones. Quería convertirme oficialmente en lo que ya creía que era, su propiedad. El documento decía que tenía 15 días para presentar una defensa legal o el proceso seguiría su curso por default. Me quedé sentada en mi cocina, temblando, leyendo y releyendo esos papeles malditos. No podía creer que mis propios hijos fueran capaces de algo así. Una cosa era pedirme dinero, otra muy diferente era tratar de declararme legalmente incompetente para quitármelo a la fuerza. Tocaron la puerta. Era don Tomás, con su taza de café matutino y su sonrisa de siempre. «Buenos días, señora Ángela. ¿Lista para nuestro café?» Me vio la cara y inmediatamente su expresión cambió. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» No pude hablar. Simplemente le extendí los papeles. Don Tomás se sentó a mi lado y leyó en silencio, moviendo la cabeza de lado a lado con cada párrafo. «Señora Ángela», me dijo finalmente, «esto es muy serio». «Lo sé», logré susurrar. «¿Usted tiene abogado?» «No, nunca he necesitado uno». «Bueno, ahora sí lo necesita. Y lo necesita urgente». Esa misma tarde, don Tomás me acompañó a la oficina de un abogado que él conocía. Se llamaba licenciado Hernández, un hombre de unos 50 años con cara amable pero seria. «Señora Morales», me dijo después de leer los documentos, «esto es lo que llamamos un juicio de interdicción. Si prospera, usted perdería legalmente el derecho a administrar sus propios bienes». «¿Pueden hacer eso?», pregunté. «Pueden intentarlo, pero para que prospere, tendrían que probar que usted realmente tiene incapacidad mental, y por lo que veo aquí, sus testimonios son muy débiles. ¿Qué tengo que hacer? Primero, necesitamos conseguir una evaluación psiquiátrica que certifique que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Segundo, necesitamos reunir testimonios de gente que pueda declarar sobre su estado mental real. Tercero, necesitamos prepararnos para demostrar que esto es una venganza por parte de sus hijos, porque usted se negó a darles dinero. Don Tomás se inclinó hacia adelante. «Licenciado, ¿y si resulta que los hijos han estado mintiendo sobre todo esto? Si podemos probar que han presentado testimonios falsos, esto se puede convertir en un caso de difamación y calumnia. Además, intentar que declaren a alguien incompetente por motivos económicos es un delito». «¿Un delito? ¿Mis hijos habían cometido un delito contra mí?» «Señora Morales», continuó el abogado, «necesito que me diga la verdad.
¿Usted se siente mentalmente competente? ¿Entiende completamente lo que está pasando? Licenciado, le respondí sintiéndome más clara de lo que me había sentido en años. Yo entiendo perfectamente lo que está pasando. Durante décadas permití que mis hijos me usaran como su banco personal. Hace unas semanas decidí que ya no iba a permitir eso. Ellos no pudieron aceptar que su cajero automático desarrollara voluntad propia, así que ahora quieren declararme loca para poder controlar mi dinero legalmente. El licenciado Hernández sonrió. Señora, usted suena más cuerda que muchos de mis clientes. Vamos a pelear esto. Los siguientes días fueron un torbellino de citas médicas, evaluaciones psicológicas y recopilación de evidencia. El psiquiatra que me evaluó, el doctor Ramírez, me hizo pruebas de memoria, razonamiento lógico, comprensión. Al final me dijo, señora Morales, usted tiene la mente más clara que he visto en meses. No solo no tiene ningún signo de demencia o deterioro mental, sino que demuestra un razonamiento excepcional para alguien de su edad. Don Tomás testificó sobre nuestras conversaciones diarias, sobre mi lucidez, sobre mi capacidad para manejar mi vida independientemente. Patricia, la mamá de la amiga de Sofía, también aceptó testificar sobre las conversaciones coherentes y racionales que había tenido conmigo, pero la sorpresa más grande llegó 3 días antes de la audiencia. Carmen, mi vecina de arriba, tocó mi puerta una tarde. Señora Ángela, ¿puedo hablar con usted? Claro, Carmen. Pase. Se sentó en mi sala, visiblemente nerviosa. Señora, vengo a pedirle perdón. Su hijo Rodrigo vino a hablar conmigo hace unas semanas. Me dijo que usted estaba muy enferma, que había desarrollado demencia y que la familia estaba preocupada por usted. ¿Y usted firmó una declaración diciendo que me había escuchado gritando? Carmen bajó la cabeza. Él me dijo que era para ayudarla, que era para que pudieran cuidarla mejor. Me convenció de que era lo correcto. Pero después me quedé pensando, y me di cuenta de que las veces que la he escuchado hablar en voz alta era cuando estaba platicando con don Tomás en el balcón. Y los gritos que escuché fueron cuando sus hijos vinieron a pelearle hace unas semanas. ¿Y por qué viene a decirme esto? Porque ayer su hijo vino otra vez. Me dijo que cuando fuera a declarar al juzgado, tenía que decir que usted había empeorado, que la había visto vagando por los pasillos en pijama, que hablaba con personas imaginarias. Me quedé helada. ¿Me está diciendo que mi hijo le está pidiendo que mienta en el juicio? Sí, señora. Y me ofreció dinero para hacerlo. Mucho dinero. Carmen se puso de pie. Yo no voy a mentir, señora Ángela. Y si es necesario, voy a declarar en su favor y voy a contar todo lo que me pidió su hijo que hiciera. Después de que Carmen se fue, me senté en mi sala completamente abrumada. Mis hijos no solo me habían demandado para declararme loca, sino que estaban tratando de sobornar testigos para que mintieran contra mí. ¿Hasta dónde eran capaces de llegar por mi dinero? Esa noche llamé a Sofía desde el teléfono de don Tomás. Abuela, ¿estás bien? Mamá ha estado muy rara últimamente, haciendo llamadas susurrantes y yendo a juntas con abogados. Sofía, mi amor, necesito contarte algo importante. Tus papás me están demandando para declararme mentalmente incompetente. ¿Qué? Eso es una locura. Tú estás perfectamente bien. Lo sé, mi amor. Pero ellos quieren control de mi dinero y mi casa. Abuela, esto está súper mal. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Solo con saber que tú sabes la verdad. Ya me ayudas mucho. Abuela, cuando cumpla 18 el próximo año, voy a irme a vivir contigo. No quiero estar cerca de gente que es capaz de hacerle esto a su propia madre. Mi nieta de 16 años tenía más corazón y más sentido moral que sus padres adultos. Te amo, Sofía. Yo también te amo, abuela. Y vamos a ganar esto. La audiencia era en 3 días. Y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, me sentía preparada para pelear. No solo por mi dinero o mi casa, por mi dignidad. Por mi derecho a existir como algo más que el banco personal de mis hijos. Iba a demostrarles que Ángela Morales no estaba loca, estaba furiosa. El día de la audiencia amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que parecía susurrarme que todo iba a salir bien. Me levanté temprano, me bañé con calma y me puse mi traje azul marino, el mismo que había usado para la graduación de Rodrigo tantos años atrás.
Pero esta vez no lo vestía para celebrar sus logros, sino para defender mi propia dignidad. Don Tomás me esperaba en la entrada del edificio con una sonrisa tranquila y un café para el camino. ¿Lista para esto, señora Ángela? Más que lista, don Tomás. Llevo 67 años preparándome para este momento, aunque no lo sabía. El juzgado familiar estaba en el centro de la ciudad, un edificio viejo pero imponente donde se decidían los destinos de las familias rotas. Llegué acompañada de mi abogado, don Tomás, Patricia y Carmen, quien había insistido en venir para hacer lo correcto. Rodrigo y Valeria ya estaban ahí, sentados con sus respectivos abogados, vestidos como si fueran a una reunión de negocios importante. Mónica y Ricardo los acompañaban, todos con expresiones serias y trajes caros. Parecían una corporación preparándose para una adquisición hostil. Cuando me vieron entrar, Valeria le susurró algo a Rodrigo al oído. Él me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. Probablemente esperaban que llegara confundida, asustada, derrotada. En lugar de eso, llegué con la espalda erguida y la mente más clara que había tenido en décadas. La jueza que presidía el caso era una mujer de unos 50 años llamada licenciada Guerrero. Tenía esa mirada penetrante de alguien que había visto todas las miserias humanas posibles y que ya no se dejaba engañar por las apariencias. «Se abre la sesión», anunció. «Estamos aquí para revisar la solicitud de interdicción presentada por los señores Rodrigo y Valeria Morales contra su madre, la señora Ángela Morales Vázquez». El abogado de mis hijos se puso de pie. Era un hombre mayor, de pelo canoso y traje caro, que hablaba con la arrogancia de alguien acostumbrado a ganar. «Su señoría, presentamos evidencia clara de que la señora Ángela Morales ha sufrido un deterioro mental significativo que la incapacita para manejar sus finanzas y tomar decisiones racionales. Los testimonios que hemos presentado demuestran comportamientos erráticos, aislamiento social y decisiones financieras que van contra el patrón de toda una vida». Llamó a declarar primero a Mónica. «La señora ha mostrado comportamientos muy extraños», declaró Mónica con voz temblorosa que pretendía sonar preocupada. «Habla sola constantemente, se niega a abrir la puerta cuando vamos a visitarla, y ha cortado todo contacto con su familia sin razón aparente». Mi abogado se levantó para el contrainterrogatorio. «Señora Mónica, ¿cuántas veces ha visitado usted a la señora Ángela en los últimos 6 meses?» Mónica se quedó callada por un momento. «Bueno, algunas veces». «¿Podría ser más específica?» «No llevo la cuenta exacta. Según el registro de visitas del edificio, usted no ha visitado a la señora Ángela ni una sola vez en los últimos 8 meses. ¿Cómo puede testificar sobre comportamientos que no ha presenciado?» El rostro de Mónica se puso rojo. Rodrigo me contaba. «Entiendo. Así que su testimonio no se basa en observación directa, sino en información de terceros». La jueza tomó nota con una expresión que no auguraba nada bueno para mis hijos. Ricardo declaró después, repitiendo básicamente la misma historia: comportamiento extraño, demencia senil, corte de contacto sin motivo. Mi abogado lo despedazó igual de fácilmente. «Señor Ricardo, ¿podría decirnos cuándo fue la última vez que tuvo una conversación directa con la señora Ángela?» «Pues, hace algunos meses, en una reunión familiar». ¿Se refiere al día que usted y su esposa fueron a exigirle dinero para la colegiatura de su hija? No era exigir, era pedir apoyo familiar. ¿Y cuál fue la respuesta de la señora Ángela cuando le pidieron 50,000 pesos? Ella se negó. ¿Y fue después de esa negativa que comenzaron estos trámites de interdicción?» Ricardo no respondió. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Carmen se puso de pie para declarar. «Su señoría», dijo Carmen con voz firme, «vengo a rectificar mi declaración anterior». El abogado de mis hijos palideció. «¿Cómo que rectificar?» Carmen miró directamente a Rodrigo. «El señor Rodrigo Morales vino a mi casa y me pidió que firmara una declaración diciendo que su madre tenía comportamientos extraños. Me dijo que era para ayudarla, que la familia estaba preocupada por ella». «¿Y es cierto lo que firmó?» «Algunas cosas sí. Escuché voces en su departamento. Pero después me di cuenta de que eran conversaciones normales con don Tomás, su vecino.
Los únicos gritos que escuché fueron el día que sus hijos fueron a pelearle porque no les quería dar dinero. ¿Hubo algo más? Carmen respiró profundo. Hace una semana, el señor Rodrigo vino otra vez. Me pidió que cuando declarara aquí, dijera que su madre había empeorado, que la había visto caminando en pijama por los pasillos, hablando con personas imaginarias. Y me ofreció 20,000 pesos por hacerlo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La jueza golpeó con su mazo. ¿Está usted diciendo que intentaron sobornarla para dar testimonio falso? Sí, su señoría. Y tengo grabada la conversación en mi teléfono. El mundo se le cayó encima a Rodrigo. Se puso de pie gritando. ¡Eso es mentira! Esta señora está confundida. ¡Silencio!, ordenó la jueza. Señora Carmen, ¿puede proporcionar esa grabación a la corte? Por supuesto, su señoría. Entonces fue mi turno de declarar. Me puse de pie sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Su señoría. Comencé con voz clara y firme. Durante 45 años fui la madre que mis hijos querían que fuera. Trabajé 2 empleos para darles educación. Puse mi casa en riesgo para pagar la universidad de Rodrigo. Crié a mi nieta durante 8 años mientras Valeria hacía su vida. Les di todo lo que tenía y todo lo que era. Hice una pausa, mirando directamente a mis hijos. Pero hace unas semanas me di cuenta de algo. Ellos no me amaban a mí. Amaban lo que yo podía darles. Cuando decidí que ya no iba a ser su banco personal, cuando decidí que merecía respeto además de dar dinero, ellos decidieron que yo estaba loca. ¿Cómo respondería usted a las acusaciones de comportamiento errático? Su señoría, el comportamiento errático fue trabajar 2 empleos durante décadas para mantener hijos ingratos. El comportamiento errático fue ponerme en último lugar siempre. El comportamiento errático fue creer que el amor incondicional se podía comprar con sacrificio constante. Miré a la jueza directamente a los ojos. La única cosa loca que he hecho en mi vida, su señoría, es permitir que me trataran como lo han hecho. Y eso se acabó. Después declaró don Tomás. Su señoría, convivo con la señora Ángela diariamente. Es la persona más lúcida, más inteligente y más sensata que conozco. Si eso es demencia, ojalá todos tuviéramos esa enfermedad. Escapa, ¿ha observado usted comportamientos extraños? Sí, su señoría. He observado que lee libros, que cuida sus plantas, que cocina comidas deliciosas, que mantiene su casa impecable y que sostiene conversaciones más interesantes que muchos jóvenes que conozco. Si eso es extraño, entonces extraño es sinónimo de extraordinario. Finalmente, mi abogado presentó los resultados de mi evaluación psiquiátrica. Su señoría, el doctor Ramírez certifica que la señora Ángela Morales no solo está en pleno uso de sus facultades mentales, sino que presenta un nivel de funcionamiento cognitivo superior al promedio para su edad. La jueza revisó todos los documentos en silencio. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. Después de revisar toda la evidencia presentada, anunció finalmente la jueza, esta corte encuentra que no existe evidencia suficiente para declarar la interdicción de la señora Ángela Morales Vázquez. Mis hijos se miraron con pánico. Más aún, continuó la jueza, la evidencia sugiere que esta demanda fue presentada con motivaciones económicas y no por preocupación genuina por el bienestar de la señora Morales. La jueza miró directamente a Rodrigo. La evidencia de intento de soborno a testigos es particularmente preocupante. Esta corte está ordenando que se abra una investigación por perjurio y obstrucción de la justicia contra los demandantes. Rodrigo y Valeria salieron de la sala sin mirarme, seguidos por sus abogados y sus parejas. Habían venido a quitarme mi libertad y se iban enfrentando cargos criminales. Afuera del juzgado, don Tomás me abrazó. Lo hizo, señora Ángela. No solo ganó, los derrotó completamente. No, don Tomás, le respondí. No los derroté, me liberé. 6 meses después, estoy sentada en mi balcón viendo el atardecer sobre la Ciudad de México. Tengo una taza de café en las manos, un libro abierto en mi regazo, y don Tomás regando sus plantas en el balcón de al lado. Rodrigo y Valeria nunca más me contactaron. Fueron procesados por perjurio.
pero al final solo recibieron multas y libertad condicional. No me importa. Su castigo real es tener que vivir sabiendo el tipo de personas que son. Sofía cumplió 18 hace 2 meses y se vino a vivir conmigo, tal como había prometido. Está estudiando psicología en la UNAM y dice que quiere especializarse en terapia familiar para ayudar a familias rotas. Todas las noches cenamos juntas, hablamos de sus clases, de sus sueños, de la vida. Con ella he aprendido lo que es tener familia de verdad. Personas que te aman sin condiciones, que están contigo sin necesitar algo a cambio, que valoran tu existencia más allá de lo que puedas darles. Don Tomás se ha convertido en el hermano que nunca tuve. Desayunamos juntos todas las mañanas, vemos las noticias por las tardes y jugamos dominó los sábados. Mr. Bigotes ha adoptado mi departamento como su segunda casa. He comenzado a viajar. El mes pasado Sofía y yo fuimos a Oaxaca. El próximo mes vamos a Veracruz. Estoy usando mis ahorros para vivir, no solo para sobrevivir. También me inscribí en un grupo de lectura en la biblioteca de la colonia. Una vez por semana nos reunimos señoras de mi edad para discutir libros y tomar café. He descubierto que no soy la única mujer que tuvo que aprender a vivir para sí misma después de décadas de vivir para otros. ¿Extraño a mis hijos? Extraño a los niños que fueron, no a los adultos en que se convirtieron. Extraño la ilusión de que me amaban, no la realidad de cómo me trataban. Pero sobre todo, he aprendido algo fundamental. El amor verdadero no se mendiga, no se compra, no se negocia. Simplemente existe o no existe. Y yo merecía existir rodeada solo de amor verdadero. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo te resulta familiar, si tienes familia que solo te busca cuando necesita algo, si has puesto las necesidades de otros antes que las tuyas, hasta el punto de olvidar cuáles son las tuyas, quiero que sepas esto: nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Nunca es demasiado tarde para renacer. ¿Has vivido algo parecido a lo que te conté? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, dale me gusta y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo. Porque todos merecemos ser amados por lo que somos, no por lo que podemos dar.